amigos, amigas, continuamos con más en el repaso. Hoy en nuestra sección internacional vamos a tratar un tema muy importante: derechos humanos, inclusión y diversidad. Y para este conversatorio tenemos dos distinguidas personas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Coordinación de Programas de Inclusión y Derechos Humanos. Ellas son Noemí Gómez, asociada de diversidad, y Abril Vargas, coordinador auxiliar de la campaña Libres e Iguales. Sí. Bienvenidos. Un placer, muchísimas gracias. Qué bien. Primero, háblenos un poco a qué se dedica este programa. Cuando hablamos de inclusión y diversidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cabe destacar que primero explicar un poquito qué nos referimos cuando hablamos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una institución intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y tiene representación en 170 países. Trabajamos principalmente para fomentar ideas y soluciones para que las personas en condición de vulnerabilidad puedan tener una calidad de vida plena. Igualmente trabajamos con respuestas para la sostenibilidad ambiental. Un poquito respondiendo a su pregunta, cuando hablamos de inclusión y hablamos de todo, inclusión es muy amplio. Sí, no solamente es, por ejemplo, población LGBTI, sino también es población con discapacidad. En el caso del día de hoy nos vamos a centrar un poquito en población LGBTI, que Abril les va a hablar de las acciones que estamos desarrollando, y en mi caso me centraría un poco en población con discapacidad, explicarle qué acciones estamos desarrollando desde el Programa de las Naciones Unidas. Con mucho gusto, Abril les habla. Bueno, Abril, vamos a iniciar inmediatamente contigo, que nos explique de esa campaña y de esos programas que ustedes llevan a cabo. ¿Qué pretenden con Inclusión RD? Desde la Coordinación de Inclusión y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas, estamos llevando a cabo el proyecto Ser LGBT en el Caribe, el cual se centra en coordinar alianzas, capacitar y crear conocimiento a favor de los derechos de las personas LGBTI en la República Dominicana. Ok, qué bien. ¿Y alguna institución está vinculada, trabajando con ustedes a nivel nacional, o solamente el Programa de las Naciones Unidas? ¿Ustedes están con el gobierno? Recibimos muchas solicitudes de apoyo de parte del gobierno para el desarrollo y fomento de políticas públicas y la capacitación del personal en cuanto a temas de inclusión. También trabajamos junto con la sociedad civil LGBTI, dándole apoyo a proyectos que están llevando a cabo y asistencia técnica. Ok. Noemí, entonces cuando esos programas que están ustedes trabajando con respecto a la discapacidad, hay que cuidar un poco. Yo te hablo de discapacidad, pero a veces uno tiene temor de usar algún término que sea discriminatorio. Por ejemplo, ¿cuáles términos pudieran ser sensibles a discriminar? Bueno, de manera general utilizamos términos que no se deberían de utilizar, por ejemplo, minusválido o persona discapacitada. Cabe aclarar que, por ejemplo, cuando decimos minusválido, estamos diciendo que la persona tiene menos valor. Cuando decimos discapacitado, estamos diciendo que la persona no tiene capacidades. Entonces, el término correcto sería persona con discapacidad. ¿Por qué persona con discapacidad? Porque ante todo es una persona y la discapacidad no está en la persona. La discapacidad está en las barreras que como sociedad ponemos. Es decir, hay una condición médica, como cualquier persona en este mundo puede tener una condición médica, pero el problema, por así decirlo, se da cuando yo como persona o cualquier otra persona quiere participar plenamente en la sociedad y se encuentra una barrera. Vamos a ponerlo un poquito más fácil. ¿Qué nos referimos con una barrera? Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva no puede escuchar, pero hay formas, es decir, la lengua de señas daría Exacto. Respuesta. ¿Cuál es el problema entonces ahí? O la barrera es que la sociedad no está aceptando la diversidad que tenemos. Es decir, ¿por qué no estudiamos lengua de señas en las escuelas si estudiamos inglés? ¿Por qué no facilitamos la vida de las personas? Otro ejemplo más simple, quizá una persona en silla de ruedas va a una institución tanto pública como privada y tiene que acceder a un segundo piso, pero no hay un ascensor. La barrera no está en la persona quiere participar.
la barrera está en la infraestructura. Claro, creo que CONADIS ha estado trabajando mucho esto con las instituciones de gobierno para que tengan accesibilidad a aquellas personas que no pueden entrar caminando, que necesitan una silla de ruedas. Nosotros como país firmamos, hay un convenio internacional, ¿verdad? Sí. Que nos establece órdenes y políticas públicas para que todas las instituciones públicas tengan ese acceso para personas que no puedan subir escaleras. Sí, somos firmatarios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de igual forma contamos con leyes locales, por ejemplo tenemos la Ley 513 y el reglamento de la aplicación Ley 513 que aborda un poco todos los aspectos que usted menciona con respecto a la infraestructura. Como bien mencionábamos antes, por ejemplo desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y desde todo el sistema de Naciones Unidas, lo que trabajamos es para acompañar a los gobiernos en la creación de soluciones que faciliten la inclusión de las personas, ya sea con discapacidad, ya sea LGBTI, es decir, personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Desde todas las acciones que desempeñamos, sí cabe destacar el sello RD Incluye, que usted mencionaba al principio, que es un poco una iniciativa que surgió de la mano del PNUD y del CONADIS, y la idea es reconocer aquellas buenas prácticas que se están llevando a cabo en el país para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Por qué este sello es importante? ¿Por qué lo mencionamos? Porque en muchas ocasiones no visualizamos todo lo bueno que se está haciendo o lo bueno que se puede hacer. Y cuando una persona o una institución empieza a ver las buenas prácticas, se empieza a animar y quiere participar y entiende un poco cómo podemos trabajar por la inclusión. Porque muchas veces sí tenemos el interés de ser inclusivos, pero no tenemos las herramientas o quizás no sabemos cómo lo podemos realizar. Entonces, un acercamiento a este sello nos puede facilitar entender, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la inclusión laboral de personas con discapacidad o qué buenas prácticas se está llevando en el sistema educativo y cómo podemos implementarlas. Por mencionarle una de las iniciativas, aunque también, como ya lo hemos conversado, también acompañamos a a cualquier institución del gobierno con la que realicemos un acercamiento o del sector privado en dar herramientas y acompañamiento institucional y operativo. Qué bien, excelente. Abril, ¿qué nos puedes decir un poquito más de las iniciativas que estás coordinando? ¿Cómo está? Bueno, ya me decía que algunas instituciones del gobierno se han sensibilizado, están apoyando. ¿Qué otra iniciativa o programa tienen ustedes para promover más la agenda LGTB? Para promover los derechos de las personas LGBTI, actualmente estamos difundiendo los resultados de la primera encuesta nacional LGBTI, la cual contiene datos importantes sobre la realidad de las personas en la República Dominicana. También próximamente tendremos el segundo diálogo nacional LGBTI, donde estará sociedad civil, gobierno y personas interesadas conversando acerca de las necesidades y las cosas a tomar en cuenta para el desarrollo de los derechos. También vamos a estar lanzando un informe en el cual es un informe cualitativo, el cual habla sobre la realidad de las personas LGBTI en la República Dominicana. Qué bien. Y en ese informe ustedes van o se va a reflejar, por ejemplo, tú sabes que hay un poquito de resistencia a nivel nacional por cuestiones culturales, por cuestiones de creencia. ¿Cómo han manejado esos temas? Desde la educación, o sea, se ha criticado, por ejemplo, que en un momento en los programas de las escuelas se incluya esto. Hay resistencia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cómo manejan ustedes esta disparidad, vamos a decir, de aceptación o no? Nuestro objetivo principal es la protección y los derechos humanos para todas las personas, incluyendo a las personas LGBTI. No es que se estén pidiendo derechos especiales o privilegios por encima de los demás, sino el respeto de la seguridad y los derechos que tienen las personas LGBT. Amigos, esto es claro lo que está explicando, porque eso hay que hablarlo, porque a veces no se entiende. Lo que se pide es respeto a los derechos humanos, ¿verdad? A ver, sí. Continúa. Sí, por esa parte nos hemos enfocado en campañas de educación y capacitación en diferentes espacios, en el cual hablamos sobre el trato correcto a las personas LGBTI, cuál es la situación actual de derechos humanos y qué se puede hacer para hacer una sociedad más inclusiva.
Qué bien, qué interesante. ¿Qué más nos tienes que decir, Noemí, de los programas que llevan a cabo? Sí, un poco en la línea de lo que les acaba de mencionar Abril, también en el marco de discapacidad, y realizamos un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad con base en los datos del SHUVEN, que son del 2018. Es de suma importancia este estudio porque viene a reflejar la situación que viven las personas con discapacidad a nivel estadístico, que existe un desconocimiento o existe una data desactualizada hasta este estudio. Entonces es importante porque no podemos trabajar políticas públicas si no sabemos las realidades existentes. Entonces toda la información que les comentaba Abril, tanto en LGBTI como en discapacidad, viene a dar un paso a apoyar a los gobiernos para que creen esas políticas públicas que en muchas ocasiones son necesarias. Qué bien. ¿Alguna otra inquietud, algún mensaje a nuestra sociedad que ustedes puedan enviar o invitarles? Creo que a nivel terminológico, como usted mencionaba al principio, creo que a veces es tan simple como dirigirse a la persona por su nombre. Creo que es una frase que siempre utilizamos en términos de discapacidad. Si usted alguna vez tiene una duda de cómo dirigirse a la persona, pregúntele su nombre y así no tendrá ninguna complicación. Y por otro lado, creo que es importante saber que estamos trabajando para construir una sociedad para todos, pero es trabajo de todos. Al final, esto es un esfuerzo no del PNUD, sino de la sociedad dominicana y todos podemos aportar un granito. Qué bien. Abril, ¿algún mensaje? Bueno, de mi parte y de parte del PNUD, seguiremos trabajando, tal como dijo Noemí, para que todas las personas puedan participar en el fomento de los derechos humanos y en la protección de los mismos para asegurarnos de nunca dejar a nadie atrás. Muy bien, excelente mensaje. Agradecemos la presencia de Noemí Gómez y de Abril Vargas del Programa de Inclusión y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por la visita y esta entrevista con temas tan interesantes sobre derechos humanos. Continuamos con más en el repaso. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti.